ni tampoco molestarles. Solamente queremos compartir un poco del Evangelio, de la palabra de nuestro Dios, compartir lo que nosotros conocemos como Biblia. Son consejos, son la que Dios quiere que nosotros sepamos de. Quisiera compartirles una pequeña meditación de la palabra de Dios, del Evangelio, de lo que es el Evangelio. Rápidamente, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra Evangelio, ¿verdad? Y la asociamos inmediatamente con Jesucristo, con Jesús, ¿verdad? Como aquella historia que hemos oído y escuchado, hasta la pasan en películas y más en lo que le conocen como la famosa Semana Santa. Bueno, nosotros, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha hecho conforme a Él, se le dio su voluntad a hacer, pero fuimos de inteligencia. Aquí donde nos impacta lo que es el Evangelio. Es una palabra compuesta por dos palabras que nos indica su significado, unas buenas noticias. Nosotros encontramos en las Escrituras, nuestro Dios nos da unas muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, el pecado es transgresión de la ley. Cuando las personas pecan, transgreden la ley, entonces están separados de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23 lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Que a pesar de que nosotros pecamos y merecemos la muerte, Dios nos dice: te tengo una muy buena noticia, te tengo un regalo, que eso es gracia. Nosotros somos salvos por gracia, y la gracia es un regalo no merecido, porque ciertamente el hombre peca y se aparta de Dios, se aleja de las bendiciones de Dios, se aleja de las promesas de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12 lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, vamos a ir poco a poco. Me dice la Escritura que tengo una muy buena noticia, que aunque ha entrado el pecado y las personas pecan, hay una muy buena noticia, y este es el Evangelio. Porque cuando peca uno está separado de Dios, está sin promesas, está sin esperanza y está en este mundo vagando sin cualquier rumbo. Va a la deriva. Pero nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16 lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, al primeramente, también al griego. Yo estaba alejado, separado de las promesas, sin esperanza. Yo no tenía un propósito. Todos como seres humanos debemos de cumplir un propósito divino. Dios nos ha mandado y nos ha dejado. ¿Cuál es este propósito? Que yo le conozca a Él, que yo sepa de estas buenas nuevas, las cuales dice la Escritura
es poder de Dios para salvación. Pero ¿salvarme de qué? Si la Escritura me dice en versículo anterior que leímos que la paga del pecado es muerte, entonces el Evangelio me salva de la muerte. Pero no una muerte física, porque físicamente todos vamos a perecer tarde que temprano. Algún día, así como nacimos, algún día vamos a fallecer, pero la muerte solamente es esa puerta hacia la eternidad que nos tiene dos caminos: salvación y vida eterna con Cristo Jesús, o condenación eterna con Satanás y sus seguidores. El infierno no fue creado para las personas, fue creado exclusivamente para Satanás y sus seguidores. Entonces, si yo no estoy siguiendo a Cristo, si yo no estoy siguiendo a Dios, si yo no obedezco el Evangelio, entonces, ¿hacia qué rumbo me estoy dirigiendo? ¿Cuál es el rumbo que estoy tomemos mientras estemos en vida, repercuten hacia lo eterno? Nos menciona la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que nosotros venimos a predicar, a anunciar unas buenas nuevas, las cuales Dios quiere que usted reciba. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo obtener el perdón de pecados? En la parte de atrás de sus folletos que tienen, la Escritura nos dice cómo es que yo puedo ser salvo: creyendo, oyendo, arrepintiendo, confesando y siendo bautizados para el perdón de pecados. Marcos capítulo 16, versículo 16 menciona y dice nuestro Señor Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero menciona: mas el que no creyere será condenado. Ninguno de nosotros, yo creo que queremos recibir. Por supuesto que no. Nuestro Dios no quiere castigarnos. Nuestro Dios no quiere que nosotros seamos juzgados de una manera como la que viene en la Escritura. Pero si nosotros no le obedecemos y no le seguimos, claramente nos menciona la palabra de nuestro Dios que vamos a recibir algún premio mientras lo que hayamos hecho sea bueno. Esa es la razón por la cual se anuncia el Evangelio, se anuncian las buenas nuevas. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios, sí, es un Dios de misericordia, un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios bondadoso, es un Dios de segundas oportunidades y demás oportunidades. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque quiere prepararnos, quiere que recibamos la salvación. Fíjense cómo dice este versículo: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos al arrepentimiento.
cambio de mente, es un cambio de vivir, es un cambio de pensamiento. Si yo hacia la izquierda, voy a la mente, me va a llevar hacia la condenación. Es que yo cambie de rumbo y obedezca el Evangelio en las aguas del bautismo, obedeciendo el Evangelio para el perdón de pecados, dice la Escritura. Dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38, le dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Evangelio es para todos. Dios no hace distinción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos vengan a la todo aquel que no le obedece, que no le sigue. Entonces, esta es la pequeña y predicación de la palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para el perdón de nuestros pecados, para obtener la vida eterna. Yo creo que todos queremos vivir eternamente. Físicamente no se puede, pero el alma es la que vive eternamente. Aquí es la cuestión: ¿yo en dónde quiero estar? ¿Vida eterna o condenación eterna? Eso depende de las decisiones que yo tome el día de hoy, porque el mañana no sabemos. Mañana no sabemos si vamos a vivir. Es más, no sabemos qué será de nosotros por estar sentados en este lugar. Es que ahorita es el momento de oír, de creer, de saber cuál es la... Si usted tiene alguna petición, si usted quiere saber cómo puede recibir la vida eterna, qué tiene que hacer para obedecer, en los folletos viene mi número telefónico. Y también les invitamos el día de mañana a las reuniones de la iglesia, a la adoración. Estamos ubicados en la colonia Paso Real, en la calle Gladiolas y Margaritas, número de cómo llegar. ¿Cómo llegar? Si quieren saber, si quieren algo, puede comunicarse con un servidor o externarla en estos momentos para hacer una oración y encomendarlos con nuestro Dios. De antemano, muchas gracias, y de igual manera la próxima semana tendremos una campaña. Una campaña consiste en que se invita a un predicador y también para la cual se les extiende una cordial invitación en la que si ustedes hacen tantito de su tiempo y lo dedican a Dios,
claro que vamos a saber cómo obtener el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. ¿Tienen alguna petición que sea incluida en la oración? Ahorita voy a orar en unos instantes. ¿Sí? Entonces, ¿por quién? Sergio González Lerma. Y son la misma familia. Sergio González Lerma. Él padece de qué? Okay. Francisca Valderas. Ok. Por Sergio y Sergio González Lerma y Francisca Valderas. Sergio González Lerma y Francisca Valderas. Vamos a Dios. Vamos a hacer nuestros ojos e inclinar el rostro. Amantísimo Dios, Padre nuestro, creador de los cielos, santificado sea su nombre. Damos gracias, mi Dios, en esta tarde por tus bendiciones. Damos gracias, Padre, porque usted sigue mostrando su amor, su paciencia, su misericordia, su bondad para con todos nosotros. En esta oración, mi Dios, estamos delante del trono de su gracia, pidiéndole, mi Dios, que usted siga obrando en nuestra vida, pidiendo, Padre, por Sergio González Lerma. Usted sabe los malestares, las dificultades que tiene. Usted sabe cuál es su estado de salud. Por ello lo queremos poner ante su presencia, Padre eterno, que si es su santa y divina voluntad, obre conforme sea su voluntad y le dé una pronta recuperación. Asimismo, por la señora Francisca, que la ayude en físicos. Pedimos, mi Dios, que usted siga obrando para con ella y que supla sus necesidades, mi Dios. Te agradecemos por y todo esto se lo pedimos y se lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor. Que Dios les bendiga.